Amados hermanos, les invito que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Primera Timoteo, en el capítulo 1, y hoy vamos a ver los versos 3 al 11. Agradezco a Dios que me permite estar nuevamente en este lugar y quiero agradecer también a Dios por todos y cada uno de los hermanos que fielmente y sacrificialmente sirven en nuestro ministerio. Es un honor servir con todos ustedes. Gracias, mis hermanos. Y estoy exhortando a todos a que nos involucremos en el servicio de la iglesia. Es un llamado que Dios nos hace a todos a servir, ¿verdad? Y amar a nuestros hermanos en Cristo. Primera Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11. Y el día de hoy vamos a aprender algo muy importante y creo que el mensaje de hoy sé que empieza hoy, no sé cuándo va a terminar, o sea, no sé cuánto tiempo me va a tomar explicar todo esto. Como digo, son de los versos 3 al 11, son unos cuantos versos y tienen una enseñanza bien profunda y muy importante. Si usted nota en el título del sermón es ¿cómo identificar a los falsos maestros? Es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo puedo yo saber cuando alguien es un falso maestro, verdad? Y es lo que vamos a aprender en estos versos. Así que yo les exhorto a que participen en todos estos mensajes porque van a ser de edificación para sus vidas. Vamos a leer la Escritura, dice así la palabra de Dios. Tal como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres, a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Nuestro Dios, damos gracias en esta mañana por poder una vez más acercarnos a ti a través de tu palabra. Sabemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Así que rogamos que en esta mañana el Espíritu Santo sea el Maestro que nos guía a toda verdad y que nos ilumine para poder entender el mensaje que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Transfórmanos a través de ella, confórmanos a la imagen de tu amado Hijo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en cada mente y cada corazón y que ninguna cosa pueda distraernos, Señor, en esta mañana, sino que la palabra penetre hasta lo más profundo y obre en nuestras mentes y corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. El gran predicador bautista Charles Spurgeon ilustró el efecto que tienen los líderes cristianos en sus congregaciones. Dijo Spurgeon que sucede con nosotros y nuestros oyentes, obviamente cuando dice nosotros se refiere a los líderes de la congregación, como con los relojes personales y los relojes públicos. Y esta es la analogía que él usa, ¿verdad? Dice Spurgeon que si nuestro reloj personal tiene mal la hora, solo nosotros mismos estaremos equivocados. Pero que si un reloj público falla, todos los que dependan de él estarán equivocados. Spurgeon dice que
El líder cristiano es como el reloj público, porque son muchas personas las que se guían por él. Y si el líder está equivocado, es responsable por los pecados que ocasiona. Es responsable por los pecados de sus oyentes. Y como resultado, también es responsable de todo lo que ellos hacen y de todo lo que ellos sufren. El término que se usaba en el Antiguo Testamento para describir la responsabilidad de los profetas era que la sangre de sus oyentes estaba sobre su cabeza. En otras palabras, la vida de todos y cada uno de ustedes depende de la dirección que se da de parte de los líderes. Los líderes son responsables por la vida espiritual de toda la iglesia a través de su enseñanza. Y algo que tenemos que tener muy claro es que a lo largo de toda la historia de la iglesia han existido falsos maestros. Han existido hombres que han pervertido la palabra de Dios. Y entonces, como iglesia, la pregunta que nosotros debemos hacer no es ¿cómo puedo yo identificar a un falso maestro? ¿Cómo puedo yo saber cuando una persona que está enseñando en la iglesia es un falso maestro? El apóstol Pablo aquí, en este hermoso pasaje, fíjense, recuerden, estas son epístolas pastorales. Pablo escribe 3 epístolas, 1, 2 Timoteo y Tito. Son cartas que Pablo le envía a jóvenes pastores para que ellos instruyan la iglesia sobre cómo debe funcionar la iglesia. Bien. Y en este pasaje el apóstol Pablo da 4 características comunes a todos los falsos maestros. O sea, estas características son comunes a todos los falsos maestros. ¿Cuáles son esas características? Bueno, en estos versos aprendemos que los falsos maestros se caracterizan por sus doctrinas extrañas, dice Pablo en los versos 3 y 4, por sus desviaciones espirituales, en los versos 5 y 6, por su deseo egocéntrico, en el verso 7, la primera parte, y por su distorsionado o su diferente evangelio, en los versos 7, la segunda parte, hasta el verso 11. Como esto es tan importante, me voy a tomar más de una semana para poder enseñarles todo esto. Hoy vamos a empezar con las doctrinas extrañas en los versos 3 y 4. Sus doctrinas extrañas, o sea, algo que caracteriza a todos los falsos maestros es sus doctrinas extrañas. Fíjense, Pablo comienza diciéndole a Timoteo, como te rogué, y el verbo ahí, parakaleo, es una palabra compuesta, para, que significa al lado, y kaleo, llamar, ¿ok? Significa llamar al lado de uno, y de ello también exhortar, alentar o animar, e incluso en ocasiones ganar a una persona para un plan, para un propósito, ¿verdad? Ahora, es una expresión fuerte. Para nosotros el término rogar muchas veces lo vemos como algo débil, ¿verdad? Como una expresión débil, de debilidad. Sin embargo, es una expresión fuerte en el griego y parece implicar el hecho de que Timoteo tenía otros planes. Joven Timoteo tenía otros planes, otros propósitos. Y su deseo personal era seguir con el apóstol Pablo, acompañar a Pablo hasta Macedonia. O sea, eso es lo que quería este joven, seguir al lado de su mentor, al lado de aquel que lo había engendrado espiritualmente, de su padre espiritual. Ese era el deseo que tenía Timoteo. Bien. Y cuando leemos las 2 cartas a Timoteo, podemos darnos cuenta que Timoteo enfrentó una fuerte oposición en la iglesia de Éfeso. O sea, Timoteo, como pastor, enfrentó una fuerte oposición en la iglesia de Éfeso. Es muy probable que Timoteo hubiera sido despreciado por su juventud en el momento en que Pablo le escribe esta carta. Ya Timoteo tenía unos 35 años. Ya llevaban unos 20 años juntos, ellos dos, sirviendo en el ministerio. Fíjense que Pablo le dice, en 1 Timoteo 4:12, Pablo le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud.
¿Ok? O sea, quizás algunas personas pensaban, bueno, porque es un hombre joven, no tiene lo que se necesita, la sabiduría que se necesita para liderar una iglesia. Yo quiero que usted entienda, la madurez no viene con los años. Muchas personas tienen muchos años y siguen siendo inmaduras. Y conozco personas jóvenes que son muy maduras. Y en la fe ocurre lo mismo. ¿Bien? Y Pablo dice, ¿sabes qué? No permitas que nadie te menosprecie por ser joven. No permitas que la iglesia piense que porque eres un hombre joven no puedes hacer un buen rol pastoral. ¿Bien? Ahora, obviamente, el fuerte ataque, la fuerte oposición que recibió este joven, siendo un hombre joven e inexperto quizás todavía, hizo que Timoteo se sintiera un poco intimidado, ¿verdad? Y es por eso que Pablo también le recuerda en 2 Timoteo 1:7, Pablo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabe? Esas son 3 cualidades que debe tener todo líder cristiano. ¿Bien? Debe actuar en el poder del Espíritu, no en su propio poder, no en sus propias fuerzas, no en su propia sabiduría, sino en el poder del Espíritu. Debe actuar en amor, o sea, siempre debe estar procurando. Recuerde, tenemos 2 grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y todo líder cristiano, la prioridad de todo líder cristiano debe ser el bienestar de sus ovejas. ¿Bien? Y el dominio propio. Un líder que no tiene dominio propio, que no es capaz de controlar sus impulsos, que no tiene disciplina espiritual, no puede ser un buen líder. Un hombre que pierde el control, que pierde los estribos, no puede ser un buen líder. Entonces Pablo está exhortando al joven Timoteo para que en medio de la oposición que había en aquella iglesia, él no se fuera, sino que se quedara allí y enfrentara los problemas. ¿Bien? Pablo lo exhorta, fíjense, en el verso 3 continúa diciendo, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. O sea, Pablo había estado en Éfeso, ¿bien? Recuerden, déjenme hacerle un panorama por si acaso. La iglesia de Éfeso tuvo un gran comienzo. Esta iglesia sirvió de base de operaciones para llevar el evangelio a toda el Asia Menor. O sea, todas las iglesias del Asia Menor recibieron el evangelio desde Éfeso. Desde Éfeso se llevó el evangelio a Sardis, Tiatira, Filadelfia, a todos esos lugares, ¿verdad? La iglesia de Éfeso tuvo su origen cuando, en primer lugar, llegaron a Éfeso Aquila y Priscila, quienes fueron los primeros en llevar el evangelio. Y Pablo pasó por allí durante su segundo viaje misionero, pero fue en su tercer viaje misionero que realmente Pablo llegó y estableció la iglesia. Y después se quedó allí predicando por 3 años. O sea, Pablo fue el pastor que inició aquella iglesia y estuvo allí por 3 años predicando el evangelio. Y fíjense, dice, al partir para Macedonia, le ruega a Timoteo que se quedara en Éfeso. O sea, la expresión sugiere que Pablo y Timoteo habían estado juntos en Éfeso, ¿verdad? Y que el contexto de la carta nos dice que durante su estancia allí, en Éfeso, el apóstol Pablo tuvo que hacer algo que es bien difícil de hacer, algo que es muy triste y que es difícil de hacer. El apóstol Pablo se vio en la necesidad de excomulgar de la iglesia, de excomulgar del liderazgo, de la comunión de la iglesia, a 2 hombres que habían estado enseñando doctrinas falsas en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Lo vemos en el verso 20. En el verso 20 se menciona a estos hombres, ¿verdad? Y dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro. ¿Lo ve ahí? En el capítulo 1, verso 20, se mencionan los nombres de estos 2 hombres que estaban enseñando doctrinas falsas en la iglesia de Éfeso, Himeneo y Alejandro. Pablo menciona a estos hombres por nombre. Fíjese, 2000 años después sabemos quiénes eran estos falsos maestros, ¿cierto? O sea, hay personas que dicen, no mencionen los nombres de los falsos maestros. No, hay que mencionar por nombre a los falsos maestros para que las personas, las ovejas, sepan quiénes son los falsos maestros. Recuerdo una señora una vez que se acercó conmigo, no digas que Marco Witt es un falso maestro. Sí, Marco Witt es un falso maestro. Y todo el que enseña falsa doctrina es un falso maestro. Por nombre hay que mencionarlo. Pablo lo hizo y todo líder cristiano debe mencionar a estos hombres, ¿verdad? Quizás
estos hombres fueron los que iniciaron a propagar la falsa enseñanza. Fíjense, al momento de escribir esta carta, Pablo estaba en Macedonia y Pablo exhorta a Timoteo, a este joven pastor, a que él permanezca en Éfeso. Y continúa diciendo en el verso 3, fíjense, cuál era el propósito por el cual Pablo quería que Timoteo se quedara en Éfeso. Note aquí, esto es importante, la razón por la que Pablo deja a Timoteo. Y recuerde, Timoteo es el hijo amado de Pablo, es la imagen misma de Pablo. Timoteo y Pablo han estado juntos por 20 años, es su hijo espiritual. Timoteo conoce las doctrinas de Pablo y por tanto podía representar a Pablo como nadie. ¿Ok? Fíjense cuál es el encargo de Pablo a Timoteo: para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa es la instrucción de Pablo a Timoteo, para que enseñes a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. El término instruir ahí viene de otro verbo griego, parangelo, para, que significa al lado, y angelo significa anunciar. O sea, esta palabra significa literalmente mandar, encargar, instruir, pasar órdenes de uno a otro. ¿Ok? Y quizás nosotros en el español no captemos la idea de lo que Pablo está diciendo aquí. Este es un término militar. Usted ha visto que en el término, bueno, no sé en los países de ustedes, pero en mi país hay un dicho que dice: las órdenes se cumplen y no se discute, ¿verdad? Los militares no discuten las órdenes. Cuando el general da una orden, de ahí para abajo todo el mundo tiene que obedecer lo que se dice, ¿cierto? Ahora yo quiero que usted entienda, nosotros tenemos un comandante en jefe. Tenemos un comandante en jefe, un líder que es el que manda, el que da las órdenes. ¿Quién es? El pastor de los pastores, el Señor de señores, es Cristo, ¿verdad? Dios, Cristo, es la cabeza de la iglesia, ¿bien? Y Él da órdenes a la iglesia, da mandatos a la iglesia. Así que Pablo usa aquí un término militar que significa dar órdenes estrictas, ¿bien? Dar órdenes estrictas. Y enfatiza que este mandato debía darse con toda autoridad. Timoteo tenía la inmensa responsabilidad de ordenar a los líderes de la iglesia que no dieran falsa doctrina. Y es un mandato que exige obediencia de un inferior a la orden de un superior. ¿Ok? Y lo que Pablo está queriendo decir aquí con esta expresión, amado hermano, es que la iglesia de Éfeso, Timoteo, había sido puesto allí en aquella iglesia como un representante de Dios y estaba actuando en su nombre y también por su autoridad apostólica. Recuerden, Pablo empezó a establecer la autoridad de esta manera: yo fui llamado al ministerio por el encargo de Dios nuestro Salvador y de Cristo nuestro Señor. Recuerda, entonces la orden real viene de ahí, viene de Dios y de Cristo a Pablo como un apóstol de Cristo. Y Pablo estaba poniendo a Timoteo en esta iglesia como el líder, el pastor, el anciano, para que transmitiera el encargo que había recibido Pablo de parte de Dios. Bien, ese es el punto. Así que este mandato debía darse con toda la autoridad apostólica en el nombre de Dios, porque la autoridad apostólica de Pablo le había sido delegado directamente por Dios. O sea, Pablo había recibido un mandato real. Recuerda que aprendimos eso cuando vimos los versos 1 y 2, ¿verdad? Un mandato que no era negociable. Como dije, Dios es soberano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dios no dice si quieres, hazlo. No, Él dice, ámame. Y cuando Él dice, ámame con todo tu corazón, está dando un mandato. Y cuando Él dice, obedece un mandato, nosotros tenemos simplemente la obligación de obedecer. Por tanto, lo que está diciendo Pablo aquí, fíjense, esto es importante: Timoteo, la iglesia de Éfeso y la iglesia bíblica de Cypress estamos en la obligación de obedecer las órdenes del soberano del universo. Cuando Dios da una orden, toda la iglesia debe estar sujeta a esa orden, debe obedecer esa orden. Ahora, fíjense, Pablo le está asignando a Timoteo una difícil tarea,
una difícil tarea. ¿Cuál es la tarea que Pablo está delegando a Timoteo? No se me distraigan, por favor. ¿Cuál es la tarea que Pablo le está delegando a Timoteo? Continuar depurando el liderazgo de la iglesia. Continuar depurando el liderazgo de la iglesia. Fíjense, Pablo dice, enseñándole a algunos, esa expresión algunos implica que los falsos maestros eran solo unos pocos. Eran solo unos pocos, no eran todos. ¿Bien? Sin embargo, por la carta es evidente que estos falsos maestros ejercieron una gran influencia en la iglesia. Ahora, es extraño que Pablo no menciona por nombre a estos algunos. Simplemente dice, enséñale a estos también que no enseñen diferente doctrina. Ahora, se supone que Timoteo sabía exactamente quiénes eran estos hombres. Podía saber exactamente quiénes eran estos falsos maestros. Y Pablo le encarga a Timoteo que él debía ordenarles a estos hombres que dejaran de enseñar estas doctrinas falsas. Y Timoteo debía usar todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo. Debía hacerlo con toda la autoridad. ¿Bien? Ahora, algo que quiero llamar la atención y quiero que usted me preste mucha atención, por favor, porque esto es importante. El contexto evidencia que los falsos maestros de la iglesia de Éfeso no habían llegado desde el exterior. Ustedes recuerdan cuando vimos la carta de los Corintios, que fue la carta que predicamos anterior a esta, que llegaron hombres de afuera y empezaron a predicar un evangelio diferente, pero eran maestros que habían venido de afuera de la iglesia, ¿verdad? Ahora, el contexto evidencia aquí que estos falsos maestros no habían llegado de fuera de la iglesia. Y tampoco eran simples miembros de la iglesia. O sea, no eran personas que simplemente asistían a la iglesia, que eran miembros de la congregación. Obviamente, eso ya sería serio, sería algo grave. Cuando un miembro de la congregación está enseñando una doctrina extraña o una doctrina errada, es algo que no está bien. Pero no eran maestros de afuera, ni eran simples miembros de la congregación. Bien, los falsos maestros de la iglesia de Éfeso eran ancianos, pastores de la iglesia. Y eso es lo peor. Bien, eran ancianos. Pero eran ancianos que obviamente no estaban calificados para esa función. No estaban calificados para cumplir el rol de anciano. No piense porque una persona tiene el título de anciano, es realmente un anciano que Dios aprueba. ¿Ok? Y si usted se pregunta por qué llegó a esa conclusión, por qué creemos que eran ancianos, le voy a dar tres razones. Tres razones por las cuales afirmamos que estos falsos maestros de la iglesia de Éfeso eran ancianos. Y la primera razón, si usted ve en el verso 7, dice, al iniciar el verso 7, quieren ser maestros de la ley. ¿Lo ve ahí? O sea, estos hombres pretendían ser maestros, los maestros de la iglesia. ¿Bien? Ahora, la Escritura enseña, las Sagradas Escrituras enseñan que la enseñanza de la palabra de Dios es responsabilidad ¿de quién? De los ancianos. Déjeme decirle, hay tres términos en la Biblia que se usan como sinónimos. En otras palabras, se usan para referirse a las mismas personas. Son los términos anciano, pastor y obispo. ¿Ok? Estos tres se refieren a la misma persona. O sea, un anciano es un pastor y un pastor es un obispo. Las tres cosas se refieren a diferentes funciones que cumplen el mismo hombre. El mismo hombre cumple esos tres roles. ¿Bien? Así que la Escritura es clara que aquel hombre, y después vamos a explicar por qué digo exclusivamente hombre, no puede haber mujeres pastoras. La Biblia no aprueba el hecho de que haya mujeres pastoras. Pablo va a explicar eso después. Pero todo hombre
que aspire a ocupar el oficio de anciano o pastor, dice 1 Timoteo 3:2, que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque una función primaria de todo anciano es enseñar. O sea, un hombre que no sabe, no puede enseñar, que no tiene la habilidad para predicar y enseñar, no puede ser un anciano. ¿Ok? Y fíjense, apto para enseñar es la única calificación que está relacionada con los dones que tiene la persona. Todas las demás calificaciones están enfocadas, ¿saben qué? En el carácter de la persona. El carácter del hombre de Dios. ¿Bien? Toda iglesia debe ser liderada por un grupo de ancianos. O sea, no debe haber un solo líder, no debe haber un solo pastor anciano, debe haber un grupo de ancianos que sean los que lideren la iglesia. Debe haber una pluralidad de hombres, hombres que sean espiritualmente maduros. Recuerde lo que estoy diciendo, una persona puede tener el título de anciano y no ser un hombre calificado. Bien, porque no es un hombre maduro. Y yo he visto muchos de esos, lamentablemente. Bien. Es importante. Hombres maduros. ¿Por qué? Porque a estos hombres maduros es a los que se le da la inmensa responsabilidad de gobernar y enseñar la palabra de Dios en la iglesia. ¿Cómo yo sé eso? Gracias por preguntarme. 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. En 1 Timoteo 5:17 dice, las mujeres, ¿no? ¿Qué dice? Los ancianos. Los ancianos. Y si usted lee la historia, déjeme decirle, aunque el concepto de anciano en el Nuevo Testamento tiene cierta relación, como usted ve en la historia desde la historia de Israel, el Antiguo Testamento, hay ancianos. Bien, y siempre eran hombres, nunca eran mujeres. ¿Se entendió eso? Fíjense lo que dice ahí. Los ancianos que gobiernan bien. Fíjense, ¿cuál es la función de los ancianos ahí? Gobernar. ¿Gobernar qué cosa? La iglesia. Y recuerde, son administradores de Dios. La autoridad de los ancianos no es una autoridad intrínseca. O sea, no significa que tienen una autoridad déspota, que pueden llegar y decir, vamos a hacer aquí lo que nos da la gana. Y ustedes tienen que hacer lo que nosotros decimos porque nosotros somos ancianos. No funciona así. El anciano tiene una autoridad delegada de parte de Dios. Es un hombre que ha sido llamado por Dios, es maduro y es como Cristo. Intenta imitar a Cristo. Y su rol es liderar. Pero recuerde que el estilo de liderazgo cristiano es diferente al estilo de liderazgo del mundo. Recuerde que Cristo dijo que el que quería ser mayor debía ser como ¿quién? El menor, el que sirve, ¿verdad? Una de las características de los falsos maestros es que quieren sobresalir, quieren llamar la atención. No quieren compartir la gloria con nadie. Quieren siempre hacer todas las cosas para que la gente lo vea. Ellos son los que guían la alabanza, dirigen el púlpito, predican, hacen Santa Cena, hacen todo. No comparten, no permiten que otros sirvan. Quieren sobresalir, quieren que la gente lo miren a ellos, ser el centro de atención. Bien, y voy a hablar un poco más sobre eso después. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Principalmente, note lo que dice aquí, los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Ahora, dentro de la iglesia puede haber ancianos que no tengan, obviamente, no trabajen directamente en el servicio de la iglesia. O sea, puede haber ancianos que tengan trabajos seculares. Pero hay ancianos a los cuales la iglesia es responsable de mantener y ellos son su trabajo. Fíjense lo que dice ahí, principalmente los que trabajan, significa que su oficio es ese. Su oficio es predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Lo vio conmigo ahí? Bien. Entonces, fíjense, la función de los ancianos es predicar la palabra. Y estos hombres estaban enseñando en la iglesia. Ahora, la segunda razón por la que sabemos que estos falsos maestros eran ancianos o líderes es que Pablo expone en esta epístola las calificaciones requeridas
de todo aquel que aspira a ocupar el oficio de anciano. Usted va a ver en 1 Timoteo 3, 1 al 7, 1 Timoteo 3, 1 al 7, Pablo da una lista con los requerimientos que debe tener todo aquel que aspira a ocupar el oficio de anciano. ¿Y sabe por qué Pablo dio esa lista? Precisamente para que Timoteo pudiera contrastar a todos los ancianos que había en aquella iglesia, ¿verdad? Y pudiera determinar quiénes eran calificados y quiénes no. Bien, lo cual implica que había algunos hombres que no eran calificados para el liderazgo en la iglesia de Éfeso. Y la misión de Timoteo era confrontarlos con su pecado. Y si no se arrepentían, el apóstol dejó claro lo que debía hacerse con los falsos maestros. En 1 Timoteo 5, 19 y 20. Fíjense lo que dice Timoteo. 1 Timoteo 5, 19 y 20 dice: no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. Bien. En otras palabras, es muy fácil calumniar a un líder. Y mucha gente calumnia a los líderes porque cuando un líder confronta el pecado, a la gente no le gusta que lo confronten. Y muchas veces hay falsas acusaciones. Pero puede haber ocasiones en que realmente la persona está haciendo algo indebido, esté pecando, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo da cómo debe, obviamente, seguirse la disciplina de un anciano. Y recuerde, un anciano tiene la responsabilidad de guiar, de dirigir, de predicar, de enseñar. Por tanto, debe ser ejemplo. El pecado en un anciano es más serio que un miembro regular de la iglesia. No estoy diciendo que es diferente, estoy diciendo que obviamente como líder tienes una responsabilidad mayor. Recuerde que dije que los líderes son los que guían, y si un líder está equivocado, está guiando equivocado a todo el mundo, ¿verdad? Pablo dice: no admitas acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos. O sea, para que una persona acuse a un anciano tiene que tener pruebas y tiene que tener testigos. ¿Se entiende eso? Verso 20. Ahora, cuando hay pruebas y cuando es evidente el pecado, dice: a los que continúan en pecado, escuche lo que hay que hacer. Repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que decirlo desde el púlpito, que este hermano está pecando. Está pecando. Bien. Y eso es lo que debe hacer todo líder fiel. Lamentablemente muchas veces hay líderes infieles que no permiten que se disciplinen a ciertas personas. Yo he visto eso en algunas iglesias. ¿Ok? Cuando un anciano es confrontado con algún pecado y no se arrepiente, debe ser disciplinado públicamente. ¿Bien? Públicamente. Ahora, existe una tercera razón que corrobora que los falsos maestros de Éfeso no habían llegado de afuera, sino que eran ancianos, líderes surgidos dentro de la misma iglesia. Y me refiero a la advertencia que Pablo dio a los ancianos de Éfeso. Leí esto en la lectura que tuve al principio, la lectura bíblica al principio del devocional, ¿verdad? Pablo reunió a los ancianos de Éfeso en Mileto. Usted ve eso en Hechos 20, 17 al 18 y después el verso 30. Vamos a leer rápidamente ahí. Hechos 20, 17 al 18 y después el verso 30. Fíjense, Pablo dice: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y llamó ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, o sea, a los líderes de la iglesia. ¿Bien? Cuando vinieron a él, les dijo. Ahora, vamos al verso 30. Fíjense, en el verso 30, lo que dice: y de entre vosotros mismos. ¿Lo ve ahí? De entre vosotros mismos, de entre ustedes, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellas. O sea, está diciendo, de entre ustedes mismos van a surgir falsos maestros. Le está diciendo eso a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la congregación. Yo quiero que usted entienda, la advertencia profética del apóstol Pablo se cumplió. La iglesia de Éfeso pronto se vio plagada de falsos maestros, que como dije, lamentablemente eran ancianos de la iglesia, hombres que decían ser maestros de la ley y que realmente estaban pervirtiendo
la palabra de Dios, pervirtiendo la enseñanza, ¿verdad? Los ataques, déjeme decir esto, los peores ataques que puede sufrir la iglesia, los peores ataques que puede sufrir la iglesia, viene de parte de los falsos maestros que están dentro. Cuando la iglesia es perseguida por el mundo, cuando la iglesia es perseguida por el gobierno, cuando la iglesia es perseguida de afuera, lo que sucede usualmente es que la iglesia se purifica porque los falsos creyentes, cuando hay persecución, dejan de asistir a la iglesia y crece y madura. En los países donde hay persecución es donde están las iglesias más fuertes. Pero cuando el ataque es interno, es de los falsos maestros, la iglesia florece, pero florece en un sentido errado, florece con falsos creyentes. Se llenan las iglesias de personas que creen que son cristianas cuando en realidad no lo son. Y es triste cuando eso sucede. Es triste cuando esto sucede. Timoteo debía ordenarle a estos falsos maestros, fíjense cuál es la orden que él tenía, que no enseñaran doctrinas extrañas. Que no enseñaran doctrinas extrañas. Déjenme decir esta expresión, doctrinas, enseñaran doctrinas extrañas, esas tres palabras en español, es la traducción de un solo verbo griego. Heterodidascaleo, ¿ok? Y es otra palabra compuesta por heteros, que significa de un tipo diferente, y didascalein, que significa enseñar. Implica o significa enseñar una doctrina diferente, enseñar herejía, es decir, enseñar algo diferente a la verdad y por lo tanto algo herético, algo falso. ¿Bien? Los falsos maestros de la iglesia de Éfeso no estaban enseñando la doctrina ortodoxa. ¿Sabe? Cuando se habla del término ortodoxo en relación a la doctrina, se está refiriendo a la sana doctrina, a la doctrina bíblica, a la verdadera doctrina. Hay predicadores ortodoxos que predican sana doctrina, hombres de Dios, que Dios usa para instruir al pueblo de Dios en la verdadera doctrina. Sin embargo, estos hombres la doctrina que estaban enseñando era heterodoxia. Y para que usted entienda esa palabra, en contraste con ortodoxa, heterodoxia, significa doctrina falsa. Y déjeme decirle, no nos referimos, cuando hablamos de esto, no nos referimos a que estaban enseñando doctrinas de otras religiones falsas. O sea, ellos no estaban enseñando algo sobre la religión musulmán o sobre el taoísmo o sobre cualquier otra religión. No. Eso no es lo que queremos decir. Estamos hablando de hombres que pretenden enseñar doctrinas que se presentan como la verdadera doctrina cristiana, pero que en realidad es diametralmente opuesta a la verdad enseñada por el cristianismo. O sea, son los hombres que se paran en el púlpito, toman una Biblia y dicen, así dice el Señor, y leen un texto bíblico y después empiezan a decir todo lo que viene a sus mentes, pero lo que están diciendo no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice en realidad. Bien, a esto es a lo que se refiere Pablo, a una enseñanza que distorsiona o contradice la verdad revelada por Dios en su palabra. Y déjeme decir, hermano, lamentablemente de eso hay mucho hoy. Es triste, es penoso ver cuánta gente está enseñando falsa doctrina hoy. Permítame ilustrarle lo que estoy diciendo, porque esto es importante que usted lo entienda. A veces nosotros nos exponemos a los predicadores sin discernimiento espiritual y muchas personas, estoy seguro que quizás aquí hay algunos de ustedes que ven Enlace o TVN y oyen los predicadores ahí y piensan que todo el mundo enseña la verdad. ¿Cuál es el peligro de esta falsa doctrina? Recuerden, no estamos diciendo que son gente que viene y directamente dice el cristianismo está equivocado, o no existe Trinidad, o la palabra de Dios no es la Escritura, no es inspirada, no está enseñando, no está atacando directamente el cristianismo, sino que está usando la Biblia y está torciendo la enseñanza para decir lo que ellos quieren.
¿Cuál es el peligro detrás de esto? Permítame ilustrárselo. Si usted está enfermo, si usted estuviera enfermo y necesita desesperadamente un medicamento que es el que va a ayudarle a resolver la situación que tiene, y usted encuentra un frasco con líquido, con una etiqueta rotulada con una carabela y que debajo dice veneno, ¿usted lo tomaría? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio tomaría un veneno, a menos que quiera suicidarse, ¿correcto? Porque sabe que lo que contiene ese frasco le hace daño, es tóxico para la salud y que le va a causar, ¿qué cosa? La muerte. Pero imagínense que usted tiene la misma situación y encuentra un frasco rotulado con el nombre del medicamento que usted necesita. Pero usted no sabe que alguien vino y mezcló ese medicamento con un poco de veneno. ¿Lo bebería usted? Es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque lo que usted quiere es sanarse. Y si usted no sabe que alguien mezcló veneno ahí, ¿usted lo tomaría? ¿Sí o no? Ese es el peligro de las falsas enseñanzas, sutiles. No son ataques directos al cristianismo, son ataques sutiles. Se usa la Biblia simplemente como trampolín para decir lo que yo quiero. Y déjeme decirle, eso es lo que hace Joel Osteen, lo que hace Maldonado, lo que hace Marcos Witt y lo que hacen todos los falsos maestros. Bien. Es importante que entendamos eso. Los falsos maestros, cuyas enseñanzas son abiertamente antibíblicas, o sea, si alguien se para aquí y ataca a la Biblia directamente, en realidad no son una amenaza real para la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguien se para enseguida y me dice a mí, ¿sabe qué? Yo no creo en la Trinidad, automáticamente yo sé que esa persona no es cristiana. Si alguien niega la autoridad de la Escritura, yo sé que esa persona no es cristiana. Bien, fíjense, es la sutileza de la enseñanza que parece ser bíblica, que usted la oye, usted la escucha y usted parece que realmente es algo bíblico, pero que en realidad encubre un error. Es el grave peligro que enfrenta la iglesia, que aleja a los creyentes incautos. Hay personas que dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y quizá usted diga, amén. Y déjeme decirle, es un error garrafal. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, de Génesis y Apocalipsis. Fíjense, una expresión simple, y eso pervierte todo el mensaje. Porque está atacando directamente una doctrina fundamental del cristianismo, y es que la Biblia es imperada, inerrante, infalible, la única autoridad para el creyente, y es la autoridad que tiene la iglesia, la única norma de fe y práctica para el cristiano. ¿Entendió eso? Hay gente que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Déjame decirte, eso es un ataque a la doctrina bíblica. A quien Dios manda al infierno es al pecador. Y la Biblia dice claramente que Dios está irado con el pecador todos los días. Y a menos que usted se arrepienta si es un pecador, usted va a ir al infierno. Son sutilezas que pervierten la clara enseñanza de la Escritura y que confunden a las personas que no tienen un conocimiento bíblico profundo. Ese es el peligro que hay cuando en la iglesia hay ancianos no calificados enseñando. Es un peligro grave, funesto. Déjeme decirle, el término doctrina, que hoy es rechazado por muchos, mucha gente dice, enséñanos la práctica, no la doctrina. Déjame decirte, la doctrina se refiere a un cuerpo organizado de enseñanzas que la iglesia acepta como base y expresión de su fe. Las doctrinas son importantes. ¿Por qué? Si yo no entiendo la doctrina bíblica de la inspiración de la Escritura, no entiendo por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y si yo no entiendo por qué la Biblia es la palabra de Dios, entonces puedo creer que lo que dice cualquier otro libro religioso es verdadero. Y déjame decirte, la Biblia tiene una autoridad que no tiene ningún otro libro. El único libro inspirado, el único libro que es verdad, que es inerrante, que es infalible,
es la Escritura. Ni el Corán, ni ningún otro libro es inspirado como la Biblia. ¿Comprende eso? Son sutilezas, pero que confunden a las personas inocentes, que confunden a las personas que no anhelan aprender doctrina bíblica. Si usted no anhela aprender doctrina bíblica, déjeme decirle, usted está perdiendo el tiempo. Bien. Porque es conocer la doctrina bíblica la que nos ayuda a identificar cuando alguien está enseñando algo falso. Bien. Déjeme decirle, si usted pregunta, ¿cómo yo puedo identificar cuando alguien está enseñando falsa doctrina? ¿Cómo yo puedo identificar cuando alguien está enseñando falsa doctrina? Permítame ilustrárselo, ¿verdad?, con una respuesta. Déjeme decirle cómo usted puede aprender a identificar la falsa doctrina. ¿Sabe? A los agentes del servicio secreto, el servicio secreto es el encargado de perseguir todo delito en la falsificación de dinero. ¿Sabe eso, verdad? Cuando hay dinero falsificado, los encargados de investigar quiénes hicieron ese dinero falsificado es el servicio secreto. Ahora, para que ellos sepan cuál es el dinero falso, ¿cómo usted cree que lo entrenan? Se le entrena enseñándoles el billete verdadero. Todas las características que tiene el billete verdadero. No le enseñan las falsificaciones, les enseñan cuál es la verdad. Porque cuando usted conoce la verdad, usted va a ser capaz de identificar cualquier falsificación. En otras palabras, déjeme decirle, por cada verdad existe un montón de falsificaciones. Pero yo no tengo por qué pasar y perder mi tiempo invirtiendo tiempo en aprender las falsificaciones. Lo único que necesito aprender es la verdad. Un cristiano debe amar la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. La Biblia es la verdad. Jesús es la verdad. Y aquel que está en la verdad está en Cristo. ¿Bien? Entonces, si yo soy cristiano, ¿qué debo hacer para saber cuándo es sana doctrina? ¿Sabe lo que debo hacer? Debo ocuparme por aprender la sana doctrina. Aprender la verdad que la Biblia enseña sobre cada tema del cristianismo. ¿Bien? Cuando tú conozcas bien las doctrinas bíblicas verdaderas, podrás identificar todas las falsas. Ahora, estoy seguro que te estás preguntando, bueno, ¿y cómo puedo conocer las doctrinas verdaderas? ¿Cómo puedo conocer las doctrinas verdaderas? Déjame darte algunos consejos. Algunos consejos. En primer lugar, escucha a predicadores de sana doctrina. No te expongas a personas que predican error. No escuches TVN, no escuches Enlace. Escucha a hombres que enseñan la verdad. Bien. Lee libros de sana doctrina. No leas libros de Testigos de Jehová. No leas libros de... No, lee libros de sana doctrina que edifiquen tu fe. Pida al Espíritu Santo cada vez que vayas a leer la Escritura que te ilumine, que te permita entender la verdad en el texto bíblico. Toma una clase de método de estudio bíblico. Aprende los principios correctos de interpretación bíblica. ¿Sabe? Cuando uno aprende a estudiar la Escritura, aprende algo que le va a servir para siempre y que va a ser el mayor bien para nuestras vidas espirituales. Porque cuando usted aprende cómo estudiar la Biblia, eso le va a permitir a usted estudiar por sí mismo de una manera correcta y entender las Escrituras de manera apropiada, ¿verdad? Y déjeme decirle, no hay nada más gratificante que aprender la verdad directamente del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. No hay nada más gratificante que aprender la verdad directamente del Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Es importante que entendamos esto. Y yo quiero que usted entienda, los verdaderos creyentes
anhelaremos la verdad. La Biblia nos enseña que los verdaderos creyentes tenemos hambre y sed de justicia. Tenemos hambre por la palabra de Dios. Ahora, lamentablemente hay mucha gente hoy en las iglesias en América que buscan entretenerse con predicadores que le digan lo que ellos quieren escuchar, en lugar de confrontarlos con la verdad. Buscan predicadores que provoquen emociones agradables, y que les hagan sentirse bien con ellos mismos, que no les digan que son pecadores. Déjeme decirle, la mayoría de las personas en América hoy buscan predicadores que le digan lo que ellos quieren escuchar y no lo que realmente necesitan escuchar. ¿Entiende eso? Y déjeme decirle, esto no es algo nuevo. No es algo nuevo. Es lo mismo que ocurrió con los israelitas. Voy a leer unos textos bíblicos para que usted vea que esto no es algo nuevo. Isaías 30, 9 y 10. Isaías 30, 9 y 10. Venga ahí conmigo a la escritura. En Isaías 30, 9 y 10. Venga ahí conmigo, por favor. Dice, porque es Dios a través hablando del profeta Isaías, ¿verdad? Y dice, porque este es un pueblo rebelde. Fíjense cómo era Israel. Era un pueblo, ¿qué cosa? Y note lo que dice a continuación, y esto es importante. Hijos, ¿qué cosa? Sabe que hay muchos creyentes hoy que piensan que son hijos de Dios porque hicieron una profesión de fe hace 10 años atrás, pero están viviendo en pecado. Y piensan que porque hicieron una profesión de fe son hijos de Dios. Dios dice, son hijos falsos. Son creyentes falsos. Bien. Hijos que no quieren escuchar la instrucción. ¿Se da cuenta? No quieren escuchar la ley del Señor. Que dicen a los videntes, no veas visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. No nos digas la verdad. No nos digas la verdad. Dinos lo que queremos escuchar. Dinos que somos campeones, que somos buenos, que no somos pecadores, que no somos rebeldes. Decirnos palabras agradables. Literalmente ahí significa cosas suaves. Háblanos bonito. ¿Verdad? Profetizar ilusiones. ¿Se imaginan? O sea, Jeremías 23, 16, 17 y 21 al 22 dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano. Fíjense, aquí Jeremías está llamando la atención al pueblo, está diciendo, ¿sabes qué? Tengan cuidado porque hay falsos profetas. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre nosotros. Fíjense, están engañando a los pecadores. Les están diciendo, no se preocupen, ustedes están bien, son unos campeones, ¿verdad? No van a tener problemas. Están en su terquedad y les están diciendo falsamente, ustedes están bien. ¿Qué dijo Dios? Ahora vamos a ver el verdadero mensaje. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, fíjense, si hubieran sido realmente verdaderos profetas, si hubieran sido verdaderos ancianos, si hubieran sido verdaderos líderes, habrían hecho oír, ¿qué cosa? Mis palabras a mi pueblo. Y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo quiero que usted entienda, la función de todo pastor, de todo anciano, es exponer el pecado, es confrontar el pecado, es proclamar la verdad. Duélale a quien le duela y gústele a quien le guste.
Bien. Habían falsos profetas y falsas doctrinas en los días de Isaías, en los días de Jeremías, en los días de Pablo, como los hay hoy. Como los hay hoy. Y amado hermano, usted y yo debíamos tomarlo muy, muy, muy en serio, porque un falso maestro lo expone a usted al peligro de ir camino a la condenación eterna. Voy a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Les invito a que oremos. Nuestro Dios, damos gracias porque tu palabra es muy clara y en ella tú nos enseñas la verdad. Señor, ayúdanos a discernir, ayúdanos a digerir toda esta enseñanza y permite que reflexionemos, Señor, en cuántas veces nos hemos expuesto a las enseñanzas de falsos maestros. Señor, que no confiemos que porque una persona tiene un título de anciano o pastor, creamos que ya es un verdadero maestro de tu palabra, sino que ejerzamos el discernimiento espiritual y entendamos, Señor, la importancia de buscar la verdadera instrucción. Padre, que amemos, anhelemos conocer la verdad, que la verdad sea el anhelo que hay en nuestros corazones, porque tu palabra es la verdad y tú eres la verdad, Señor, y fuera de ti no hay verdad. Padre, gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra y gracias, Señor, porque ella nos trae convicción a nuestras mentes, a nuestros corazones. Permite, Señor, que el Espíritu Santo sea el que la aplique para que podamos vivirla y podamos obedecerla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.